Top 10 criaturas prehistóricas de la era del hielo. En los vastos paisajes congelados de la era del hielo, la Tierra se transformó en un mundo dominado por gigantes cubiertos de pelo, depredadores colosales y criaturas adaptadas al frío extremo. Desde las estepas de Eurasia hasta las tundras americanas, estos seres desafiaron la naturaleza y dejaron huellas profundas en la historia evolutiva del planeta. Antes de que los humanos modernos dominaran el mundo, estos titanes helados eran los verdaderos soberanos de la Tierra. Sus colmillos, garras y pelajes estaban diseñados para resistir lo imposible, sobreviviendo en un entorno que para muchos habría significado la muerte inmediata. Y ahora, antes de adentrarnos en este viaje al pasado glacial, te invito a dejar tu like y comentar cuál de estas criaturas te gustaría haber visto con tus propios ojos. Apoya este documental para que sigamos explorando los misterios de la prehistoria. Mamut lanudo. El gigante del hielo. El mamut lanudo es, sin duda, el emblema de la era del hielo, cubierto por un espeso manto de pelo y con enormes colmillos curvados, caminaba por las llanuras heladas del norte, junto a rebaños de su especie. Su tamaño y resistencia lo convirtieron en una leyenda de la megafauna. Vivió hasta hace unos 4.0 años, compartiendo terreno con los primeros humanos. Se cree que su extinción fue el resultado combinado de la caza excesiva y del calentamiento global que redujo su hábitat. El hallazgo de mamets congelados en Siberia, con tejidos y ADN preservados, ofrece una ventana fascinante al pasado y abre debates sobre su posible clonación futura. Tigre dientes de sable. El depredador perfecto. El Smilodon, conocido popularmente como el tigre dientes de sable, fue uno de los carnívoros más formidables de su tiempo. Sus colmillos, de más de 20 centímetros, podían desgarrar la carne de presas enormes. Vivió principalmente en América y cazaba grandes herbívoros, como bisontes y perezosos gigantes. A pesar de su apariencia felina, su cuerpo era más robusto y adaptado a emboscadas cortas y poderosas. Su extinción, hace unos 10.0 años, sigue siendo un misterio. Aunque se cree que la falta de presas, tras la llegada de los humanos, fue un factor determinante. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad estás viendo este video. Perezoso gigante, el coloso pacífico. Imagina un perezoso tan grande como un elefante. Eso era el Megotherium, una criatura herbívora que se alzaba sobre sus patas traseras para alcanzar ramas altas. Su enorme tamaño lo protegía de la mayoría de los depredadores, pero también lo hacía torpe. Aún así, dominó los ecosistemas de América del Sur durante miles de años. Restos fósiles sugieren que algunos humanos prehistóricos lo cazaron, dejando marcas de herramientas en sus huesos. Lobo gigante, el verdadero alfa de la era glacial. El lobo gigante, o Canis dairos, era mucho más poderoso que los lobos actuales. Su mandíbula podía destrozar huesos, y su sentido de cooperación lo convertía en un cazador letal. Vivía en grandes manadas y cazaba presas enormes como bisontes o caballos prehistóricos. Su estrategia era simple: agotar, rodear y abatir. La desaparición de sus presas principales y la competencia con los lobos modernos marcaron su fin hace unos 12.0 años. Mamut enano, el último de su linaje mientras los mamets desaparecían del continente. Un grupo sobrevivió en la isla de Wrangel, al norte de Siberia. Allí evolucionaron hasta convertirse en una versión miniatura de sus ancestros. Estos mamets enanos medían apenas 2 metros de altura y vivieron aislados durante milenios. Su historia demuestra cómo la naturaleza puede adaptar la vida a los entornos más extremos. Su extinción final, hace unos 4.0 años, coincidió con la expansión humana hacia el Ártico. Rinoceronte lanudo, el tanque del frío. El rinoceronte lanudo, o Coelodonta antiquitatis, vagaba por las mismas tierras que el mamut. Cubierto de pelo grueso y con un cuerno masivo,
resistía tormentas de nieve que durarían semanas. Sus fósiles indican que era un herbívoro especializado en pastos duros de la tundra. Era un símbolo de fortaleza, temido incluso por los depredadores más feroces. Como muchos gigantes del hielo, desapareció al final del Pleistoceno, cuando el clima se volvió más cálido. Glyptodon, el armadillo gigante. El Glyptodon era un pariente lejano de los armadillos modernos, pero del tamaño de un automóvil. Su caparazón podía resistir ataques de tigres dientes de sable, y su cola estaba reforzada como una masa. Vivía en Sudamérica, y era un herbívoro pacífico, pero su defensa natural lo hacía casi invencible. La evidencia fósil muestra que los humanos primitivos, incluso, utilizaron sus caparazones como refugios temporales. El Asmatherium, el unicornio de hielo. Pocos saben que existió un unicornio real, el Elasmatherium, un rinoceronte gigante con un cuerno de hasta 2 metros. Era tan imponente que inspiró mitos posteriores sobre criaturas mágicas. Vivía en las estepas de Eurasia y sobrevivió más tiempo de lo que se creía, coexistiendo posiblemente con los primeros humanos. Su desaparición fue probablemente causada por el cambio climático y la falta de alimento. Mamut colombiano, el señor de las llanuras. Este mamut era una de las especies más grandes jamás vistas, alcanzando hasta 4 metros de altura. Vagaba por América del Norte y se alimentaba de pastos y hierbas. Era una criatura majestuosa, símbolo de poder y resistencia, con colmillos que podían superar los 5 metros de largo. Los primeros humanos cazaron mamuts colombianos, dejando rastros de armas y huesos esculpidos como testimonio de su relación con estas bestias. Castor gigante, el ingeniero de los lagos glaciales. El Castoroides era un castor del tamaño de un oso. Construía represas y madrigueras en lagos helados, alterando el paisaje a gran escala. Sus dientes incisivos eran tan grandes que podían cortar troncos enteros. Se cree que sus construcciones influyeron en los ecosistemas de la era del hielo. En su desaparición coincidió con el final del Pleistoceno, cuando los cambios climáticos derritieron los lagos donde vivía. La era del hielo fue un periodo de adaptaciones extremas, de vida y muerte, donde solo los más fuertes o los más ingeniosos sobrevivían. Estas criaturas no solo definieron una época, sino que también dejaron un legado genético y simbólico que aún nos fascina. Y ahora que has viajado por este mundo helado, lleno de gigantes y misterios, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estas criaturas te impresionó más? No olvides dejar tu like y suscribirte para seguir explorando los secretos de la vida prehistórica.